es cuando está vacía. Cuando está totalmente vacía, recién creada, que no tiene nada, ahí sí, la lista está realmente vacía y apunta a null pointer. Después, ¿por qué se llama lista circular? Porque la idea básica es que el último elemento y al final termina apuntando al primero. Por eso es un círculo. Porque yo puedo ir al primero, al segundo, al tercero, al cuarto. Cuando llego al último, en realidad el siguiente del último no apunta a null pointer, sino que apunta al primero. El ejemplo más clásico y que en realidad está bastante bueno es el tema de los procesos en la máquina. Como en un sistema operativo, bueno, usted no sé si ya tuviera un sistema operativo o no, pero en realidad no usa una lista, usa una cola, pero es más o menos la misma idea, ¿sí? Una cola en realidad es una lista enlazada simple. ¿Cómo se manejan los procesos? Bueno, hay muchos algoritmos, pero la idea base es que el sistema operativo tiene un montón de procesos que demandan uso del procesador. No, no, no estoy compartiendo nada todavía. Tengo un montón de procesos que quieren usar el procesador. Para una cosa o para otra, los tipos necesitan tiempo de procesamiento. Estamos hablando de milisegundos. Entonces, ¿cómo lo organiza el sistema? Bueno, en realidad le da ahí una cola con prioridad, ¿sí? Y va iterando sobre esa lista. Es decir, le voy dando. ¿Cómo no se las complico? Hay distintos algoritmos que van a ver el sistema operativo, pero el más básico de todos, tengo una lista de procesos y a cada uno le doy un tiempo igual, ¿sí? Le voy dando, no me acuerdo cómo se llamaba, nits, era, no me acuerdo. Le voy dando pedacitos de tiempo todos iguales, por ejemplo, no sé, 100 milisegundos a cada proceso. Entonces, en esos 100 milisegundos el proceso puede, un quantum, claro. En esos 100 milisegundos el proceso puede hacer lo que él quiera. Le puede pedir al procesador que haga todos los cálculos que el tipo le pinte. Pero una vez que termine esos 100, el procesador tiene que parar lo que está haciendo, renunciar su tiempo y que el procesador le asigne ese tiempo a otro proceso distinto, ¿sí? De esa forma se asegura de que todo el mundo pueda hacer su trabajo. Después hay distintos algoritmos, porque en realidad puede haber prioridad, ¿sí? Puede ser que un proceso sea más prioritario que el otro, entonces puede, una vez que se le termina el quantum, puede pedir otro más. Y si el sistema operativo, en base a la prioridad, decide que eso está bien, le da otro y otro y otro. Y eso, bueno, causa el tema este que no haber visto de la inacción y esto, ¿sí? De los procesos. Pero bueno, voy a compartir ahí, lista circular, ¿sí? Entonces, la idea básica es esta. Es muy sencillo. Simplemente yo tengo el primer elemento, el segundo, el tercero, que es el último, y el siguiente del último termina apuntando al primero de la lista. Por eso es un círculo, no termina nunca. Aun cuando tiene un solo elemento, el siguiente de ese elemento es el mismo. Generalmente se declara un puntero al final de la lista y se recorre desde ahí. ¿Por qué? Porque uno sabe con seguridad que el siguiente al final es el primero. ¿Por qué no empezar desde el primero? Porque no puedo volver para atrás. Acuérdense que una lista enlazada simple siempre apunta hacia adelante. Siempre sé el siguiente a mí, no el anterior a mí. Entonces, si yo empiezo desde el principio para llegar al final, tengo que recorrer toda la lista. En cambio, si yo quiero llegar al final y tengo un puntero al final, ya estoy ahí. Y si estando en el final quiero ir al principio, solamente tengo que avanzar una vez. Entonces es mucho más eficiente. Técnicamente lo que hice ahí, yo podría empezar desde cualquier lado, porque en una lista circular, cualquier lugar puede ser el principio. En realidad es lo mismo, si no está ordenada. Si está ordenada, es otra cuestión distinta. Pero en realidad en una lista circular pura, sin orden, un círculo es una de las grandes cuestiones de la matemática, no tiene ni un principio ni un fin. Entonces, si la lista solamente tiene un nodo, el puntero siguiente referencia al mismo nodo, a él mismo. ¿Sí? El siguiente mío soy yo, básicamente. Si la lista está vacía, tengo un puntero que no apunta a nada. Ahí sí, tengo lista igual nodo asterisco lista igual a null pointer. A donde tengo por lo menos un elemento, el siguiente es el mismo. Donde agrego otro elemento, el siguiente de fin es algo que no es el mismo, y el siguiente del siguiente de fin es fin.
Es la misma idea. Siempre les tiene que quedar un círculo cerrado. No les puede quedar nada desconectado de otra cosa. Eso es muy importante en listas. Nada les puede quedar desconectado. Ay, ahora después les quería comentar que, algo que les dije hace un tiempo y le erré yo. Así que se los quiero comentar. Tiene que ver con el tema de pasaje de los nodos por referencia o por copia. Me quedó la duda de si se los había dicho bien o no, así que me quiero rectificar. Pero bueno, básicamente, ¿para qué puedo usar listas circulares? El ejemplo más clásico es acá, ¿sí? O, por ejemplo, podría ser los números en un banco, qué sé yo, cuando termina, vuelvo al principio, vuelvo a llamar desde el uno. ¿Sí? Y así, y así, y así, y así. Tienen sus usos particulares. Generalmente hay que usarlas con cuidado por el tema de que si no pones bien las condiciones, te puede quedar recorriendo la lista para siempre. ¿Sí? Porque en este caso, no podés decir cuando el siguiente sea nulo, porque eso no va a pasar nunca. Entonces, guarda si quieren reusar código de las listas comunes, porque si se olvidan de cambiar algo en algún lugar, les puede quedar en un ciclo dando vuelta para siempre y van a quedar ahí. ¿Sí? Entonces, Disculpa guarda. que te interrumpa. Decime. Vos sabés que ayer haciendo el ejercicio 10 Ujú. me pasó algo así, que se quedó en un ciclo y en un momento la máquina me dejó de responder. Eso puede ser como lo que me mostraste la otra vez, ¿no? Que consumía, iba creando como nuevos punteros y nunca terminaba. Puede ser. Sí. Igual es raro que haya llegado a un punto en el que la máquina no te responda y que el sistema no lo haya cortado antes. Pero sí, puede ser. Tengo, tengo 2 de RAM igual, ¿eh? Listo, entonces puede ser definitivamente. Igual, puede pasar. Generalmente lo que debería pasar es que, por ejemplo, si llega al 90% del uso de RAM, el sistema le diga, bueno, no, para. Listo, corta. Pero supongo que puede pasar. Sí. Si llegó muy rápido antes de que el sistema lo pudiera ver, capaz. Me resulta raro, pero puede ser. Sí, sí, puede ser. Igual después usando el debugger, Ujú, como que paraba. O sea, llegaba como decía mensaje del sistema operativo, ujú. sí, algo así, pero con S y B corta y G, como que también algo, no sé, después te mando un screenshot de última. Dale, sí, sí, puede ser. Generalmente, cuando pasan esas cosas es o que le erraron en qué puntero, ¿cómo se llama? En qué puntero enlazaban con qué otro, o que, por ejemplo, se olvidaron de poner cuando tenían que dividir las listas, si se olvidaban de poner el puntero del anterior, el puntero siguiente del anterior en nulo, en realidad no lo desconectaban de la lista y se volvía loco, porque vos lo ponías en otra lista, pero seguía conectado a la otra y entonces se empezaba a romper por todos lados. Hay que tener mucho cuidado con los punteros, esa es la cuestión. Porque si no te queda todo enlazado en algún lugar de la memoria y revienta. Pero sí, el debugger en realidad es muy útil, porque te permite ver qué es lo que está haciendo cuando realmente se empieza a romper. Entonces eso está bueno. Bueno, esto es lo que yo les decía, que en realidad no te conviene mucho tener un puntero al primero, sino al último. Porque si vos necesitas ir hasta el final, ya estás en el final. ¿Sí? O sea, si ustedes necesitan insertar al final, en realidad no tienen que recorrer, porque ya están en el final. Y si ustedes quieren insertar al inicio, en realidad hacen un movimiento y ya están en el inicio. Eso está bueno. ¿Mm? Bueno, esta cuestión, ¿cómo declaro un nodo para usar en una lista circular? Bueno, esa es la gracia, en realidad es lo mismo. Porque el nodo es la misma cosa. Es lo que estábamos charlando con un compañero la clase pasada. No es que yo tengo distintos tipos de nodos dependiendo del tipo de lista. ¿Sí? En realidad, si yo quiero hacer una pared, no importa si yo la quiero hacer de 100 metros vertical o todo para la derecha, o quiero hacer un círculo, o un fogón, o un parrillero. El ladrillo es el mismo. Al ladrillo no le interesa lo que yo estoy construyendo con él. Yo los voy apilando, los junto de distintas formas y usando todos los ladrillos construyo algo distinto. En este caso es la misma idea. El nodo es la piedra fundamental de lo que ustedes hacen. Después, cómo ustedes organicen esos nodos, ¿sí? Me va a dar o una lista circular o una lista enlazada simple, que llega a null pointer.
pero al nodo en sí no le importa. O sea que es lo mismo. Y después es lo que yo les digo y que dice acá, las operaciones son muy parecidas, son casi lo mismo. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es esto, que en realidad ustedes lo que tienen que mantener en este caso, en vez de un puntero al principio, es un puntero al final. A ver, la realidad es que ustedes lo pueden hacer como ustedes quieren. Sí, a ver, si ustedes son programadores, diseñadores y lo quieren hacer, que usted tiene un puntero al principio en una lista circular, a ver, la realidad es que cuando ustedes estén trabajando esto, nadie les va a decir, che, no lo hagas así. Pero no es muy eficiente, eso seguro. Yo tengo un compañero que trabaja en una empresa de desarrollo y me contaba eso, que vos producís código, pero después eso pasa por un control de calidad de gente que sabe más que vos. Y cada dos por tres te lo rebotan y te dicen, che, no, esto así no, busca otra forma. Y listo. Así que siempre está bueno tratar de acostumbrarse a hacerlo lo más claro posible, ¿sí? Y lo más eficiente posible, digamos. Igual eficiencia es un tema complejo. Después va a ir en estructuras de datos. Es muy difícil calcular la eficiencia de algo. Bueno, yo lo que les iba a decir, si les interesa, si no, si ustedes dicen, bueno, yo ya me conozco y voy a ir y voy a copiar el código y listo, bueno, listo, no lo hacemos. Pero si ven el ejercicio 16, acá, dice que se lee de teclado una secuencia de números finalizando cuando el usuario ingresa un cero, que no se debe insertar. Los números leídos deberán ser almacenados en una lista circular. Y pide dos versiones. Fíjense que si ya leyeron la práctica, acá en ningún caso, en ningún ejercicio les pide insertar ordenado en una lista circular. Siempre es al principio o al final. Así que aprovechen eso. Es lo que yo les digo siempre. Ustedes, a mí me encanta que sean curiosos, pero también sean vivos. Fíjense qué les piden bien en la práctica, qué vemos en las clases, y no se vayan, al menos para hacer el trabajo. Después pueden hacer lo que ustedes quieran. No se vayan mucho más allá de lo que les piden porque no les va a alcanzar el tiempo. Entonces, una vez que terminen la práctica, sí, yo les diría, piensen el algoritmo que podrían usar para insertar ordenado, intenten hacerlo. Pero primero intenten terminar toda la práctica completa. Entonces dice, insertar al inicio de la lista y al final. Y después imprimirla. ¿Sí? Es igual al 5, es lo mismo. Nada más y que no te pide que lo insertes ordenado. Entonces, antes de que lo intenten hacer, vamos a usar nuestro amigo Paint. Yo le debería pedir a Lenovo que me dé una tableta de esas, las Wacom digital. Pero bueno, no creo que suceda. Vamos a pensarlo un segundo. Nosotros decíamos que si la lista está vacía, nosotros tenemos esto. Ya estoy mejorando, como loco. Si la lista está vacía es eso. Ahí no cambia nada con la lista simple que ustedes conocían. Nada más que acá es fin en vez de inicio. Pero es lo mismo. Tengo un puntero a un nodo, pero que apunta a null pointer. Listo, hasta ahí no cambia nada. Ahora, la cuestión es, a donde yo sí tenga un dato, un nodo que yo quiero insertar, estos dibujos son para que ustedes vayan viendo el algoritmo, cómo es la idea. Si esto está en null pointer y yo quiero insertar un nodo nuevo, supónganse que yo quiero insertar esto. Yo les recomiendo a partir de ahora siempre trabajar así, suponiendo que las funciones reciben los nodos ya listos. La verdad que está más bueno. Yo quiero insertar esto, así. ¿Sí? Si la lista está vacía, porque eso es algo que siempre van a tener que mirar, siempre van a tener que tener en cuenta si está o no vacía. Porque si está vacía, el principio y el final son el mismo. Si no está vacía, ahí no, tengo que hacer las conexiones. Entonces, supónganse que yo quiero insertar este nodo. Si la lista está vacía, es decir, si fin es nulo, ¿sí? En realidad lo que tengo que poder hacer es esto. Supónganse que este nodo se llama nuevo.
Vamos a ponerlo a este lado, pues se van a confundir. Yo tengo un puntero a un nodo que se llama nuevo. Entonces, si la lista está vacía, yo lo primero que tengo que hacer es poder hacer la conexión. Vieron que yo les dije que si la lista tiene un solo elemento, tiene que pasar esto, que el siguiente a ese elemento es el mismo elemento. Entonces yo tengo que decirle, bueno, che, nuevo, el siguiente tuyo sos vos. Tengo que hacer esto. Ahí ya tengo una lista circulando un solo elemento. Y lo único que me queda hacer es decir, che, fin ya no apunta a null pointer. ¿Sí? Ahora, fin apunta acá. ¿Sí? Cuando salgo de la función, esto no va a existir más y me va a quedar eso. ¿Bien? Tengo exactamente este dibujito. Tengo un fin que apunta a un nodo y como tengo uno solo, el siguiente de ese nodo es el mismo. Ahora, eso si era una lista vacía. En este caso, ahora ya no tengo la lista vacía. Entonces, tengo esto, por ejemplo. Ahora yo quiero insertar este nodo. ¿Sí? Y quiero insertar al inicio. Entonces, si quiero insertar al inicio, la idea es, bueno, la lista, ¿es null pointer? No. Bueno, este es nuevo. Mm, qué letras horrible. Nuevo. Yo le tengo que decir, che, nuevo, como vos vas al inicio, el siguiente tuyo es el siguiente de fin. ¿Sí? Porque ustedes piensen esto, si tengo una lista circular, acá, este fin, si f es fin, A es el inicio. ¿Sí? Entonces, mi nuevo nodo tiene que ir acá, tiene que ir entre la F y la A. ¿Sí? Porque yo lo estoy insertando al inicio, significa que mi nuevo nodo va a ser el primero. Entonces tiene que ir entre la F y la A. ¿Cómo hago eso? Le digo, bueno, che, puntero nuevo, nodo nuevo, digamos, tu siguiente es el siguiente de fin. ¿Ven? Si yo le digo, si yo tengo un nodo acá cualquiera, y le digo, tu siguiente es el siguiente de fin, le estoy diciendo que el siguiente del nodo nuevo es el primero. No se olviden que el siguiente de fin es el primer elemento. Entonces, el siguiente de nuevo es el fin, es el siguiente de fin. Como hay un solo elemento, el siguiente de fin es este mismo. Entonces, esto hace así. Todo va a tener sentido cuando terminen los dibujos, no se pongan nerviosos. Ahí, ¿sí? El siguiente de nuevo es el siguiente de fin. Y después, el siguiente de fin es nuevo. Esto hace así. Lo único que me queda hacer después es decir que fin ahora es nuevo. No, perdón. No dije nada. Ahí. ¿Sí? Y ahí tengo esto. Se me chispoteó el último. Ahí lo que tengo es esto. El fin sigue en el mismo lugar, pero el principio de la lista, claro, eso tendría que ser inserto al final. El principio de la lista cambió, pero el fin sigue siendo el mismo. ¿Sí? Y ahí tengo una lista circular. Si quiero insertar otra cosa más, tengo que hacer exactamente lo mismo. Si yo quiero insertar un 3, si la lista no está vacía, bueno, acá tengo nuevo. Digo, el siguiente del nuevo es el siguiente de fin. Tengo esto. ¿Sí? Y el siguiente de fin es nuevo. Este, ahí. ¿Sí? Y siempre voy insertando al principio. Siempre, este 2 antes me quedaba después de este y ahora este 3 me queda después que este. Si insertara al final tengo que hacer una cosa muy parecida, pero no exactamente igual. Entonces la idea
intenten hacer este. Debería llevarles poco, ¿sí? Intenten hacer el del inicio y avísenme cuando estemos. Y después, si se animan a hacer solo el de final, genial. Y si quieren, lo que podemos hacer es ver, como hice recién, ver el dibujito del algoritmo. O quieren ver cómo hacemos el insertar al final ahora y tratan de hacer el código de las dos cosas. Inicio solo. Ok. De nuevo, si la mayoría prefiere empezar con el 17 directamente y les muestro el código de cómo insertar al inicio y al final y ya está, porque de nuevo lo tienen en la lista, en la teoría, díganme y listo, al menos sé lo que esperar. Bueno, intenten, intenten. Son menos 25. Supónganse que a las menos cuarto les pregunto más o menos cómo van. No, no es tan largo, es básicamente lo que yo les dije en palabras, traducirlo a C++. Vamos a ver cómo les va. ¿Hay alguien acá que ya lo haya hecho? No estoy seguro si en años anteriores han visto listas circulares. No tengo muchas ganas y bueno, el eterno problema. La verdad que yo los entiendo bastante también. La verdad deben estar repodridos ustedes también. Siempre llegar al final del segundo cuatrimestre, a mí al menos me resultaba durísimo. Porque cuando termina el primer cuatrimestre es como que, bueno, sí, poner unas pequeñas 2 semanas de vacación de invierno o rindo algún final, una cosa así. No, déjenme que pongo el código acá abajo y por las dudas vamos a usar el ayudante. Ahí, ¿eh? El código es básicamente lo que yo les había dicho, pasado. No me, ¿qué no te sale? ¿Esto? ¿O no te sale mi pantalla? Bueno, básicamente esto lo que dice es lo mismo que yo les dije con palabra, pero en código. Devuelvo un puntero a un nodo y recibo dos nodos. Recibo el puntero de fin y el puntero nuevo. O sea, el nodo nuevo. ¿Sí? Lo que yo quiero insertar, básicamente. Esto, ¿cómo lo llamaría yo en el código? Por ejemplo, nodo, asterisco, fin, es null pointer. ¿Sí? Tengo una lista vacía. Y después digo, no sé, le pedí un dato al usuario y bueno, lo que vos quieras, ¿no? Nodo, asterisco, qué sé yo. Nuevo, vamos a decir, es new nodo con 4 null pointer. Sí. Obviamente no sabe qué es nodo porque nunca lo definí, bueno, lo que quiera. Y después digo, fin, en realidad ahora es insertar al principio con fin, coma, nuevo. Así lo llamaría yo cuando lo uso. ¿Por qué? Porque esta función me retorna un puntero a un nodo. Entonces, como habíamos visto, si el puntero fin es null pointer, es decir, si yo tengo esto, ¿sí? Y yo quiero insertar un nodo, ¿sí? Nuevo, por ejemplo,
La función ya lo recibe armado, ¿sí? La función recibe esto, así. Ya recibe el puntero hecho. Y eso está apuntando a null. Ok. Dice, si fin es null pointer, que en este caso fin correctamente es igual a null pointer, dice nuevo, que es este, vamos a completar el dibujo, nuevo que apunta a siguiente es igual a nuevo, porque yo quiero hacer esto. Ahí creé la lista circular de un solo elemento, pero todavía no la conecté. Entonces, nuevo que apunta a siguiente es nuevo, hice esta flechita. Retorno nuevo, porque acuérdense que esto devuelve un puntero a un nodo y yo la usé así. Dije fin, ahora es igual a lo que me devuelva esta función. Si yo retorno nuevo, lo que estoy haciendo efectivamente es esto. Ahí está. Y ahí tengo la lista circular de un solo elemento. Por eso es importante este if. Igual que, en realidad es igual que en las otras listas. Te insertaran al inicio o al final, o ordenado, o borraran, siempre preguntaban si la lista estaba vacía. Entonces, ahora la cuestión es, yo la llamo de vuelta a la función. Pero en este caso, la lista no está vacía. La lista tiene este elemento. Tiene esto. Uh, ahí. Vamos. Ahí. Entonces, ahora vuelvo a llamar, creo un nuevo nodo, por ejemplo, qué sé yo, 2. Así. Siguiente. Y se lo paso a la función. Le paso fin, es decir, le paso todo esto, y le paso el nodo nuevo que creé. Entonces digo, che, fin, ¿es null pointer? No, en este caso no. Ah, vamos a completar. Listo, entonces este if no se ejecuta el else. Si el fin no es null pointer, ¿qué digo? Nuevo que apunta a siguiente es fin que apunta a siguiente. Entonces, nuevo que apunta a siguiente, esto es fin que apunta a siguiente. Listo. Lo único que estoy haciendo es igualar las flechitas. No, no hay ninguna ciencia acá. Estoy igualando flechitas, nada más. Y ahora, fin que apunta a siguiente es nuevo. Esta flechita apunta a nuevo. Listo. Entonces, esta no existe más. Listo. Ahí está. Retorno fin. Como retorno fin, esto es lo mismo. Fin es insertar el principio de fin de nuevo. Es decir, fin ahora va a ser lo que me devuelva esta función. Pero como yo acá fin no la cambié, lo único que cambié fue el siguiente de fin, pero no fin en sí. Cuando la función retorna, fin está en el mismo lugar. El que deja de existir es este. Ahí. ¿Sí? Y me quedó básicamente esto, de acá. ¿Se entendió? ¿Se ve el código? ¿Ven que es muy sencillo? Voy a achicarlo un poco. Es muy parecido a lo que ustedes ya sabían hacer. La única diferencia acá es que en vez de ponerlo antes que el inicio, lo pongo después que el fin. Pero la idea en realidad es la misma. El código en sí es bastante simple. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, intenten hacer el insertar al final, que es casi lo mismo. Es que casi lo mismo. Lo tengo acá. Qué tentador. Lo tengo ahí. Bueno, intenten hacerlo. Tómense, ya que vieron este código, tómense, no sé, hasta las 11:10. Traten de hacerlo, lo vemos
Y después nos metemos con el 17 más de lleno. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Sí, perdón. A sorprender bastante. Pero la idea de insertar al final, en realidad es reemplazar el fin. ¿Sí? Sí, ahora cuando lo vean van a ver que el algoritmo en sí, en realidad es lo mismo. Ni siquiera es que sea parecido, es el mismo. ¿Sí? La diferencia está en que siempre reemplazo el fin. Si ustedes veían el de inicio, dependía si la lista estaba vacía o no, si reemplazaba el fin o no reemplazaba el fin. En este caso, siempre lo reemplazo, no me queda otra, pero la idea general es la misma. Si la lista está vacía, lo único que tengo que hacer es decir que el nodo que yo quiero insertar, el siguiente se apunta a sí mismo. Listo. Porque si la lista está vacía, no importa, no tiene sentido decir si inserto al principio y al final porque no hay ni principio ni final. El único nodo que voy a tener es el principio y el final. ¿Sí? Ahora, cuando no está vacía, por ejemplo en este caso, ¿sí? Yo quiero insertar, vamos a poner esto más abajo, ahí, ¿sí? Yo quiero insertar este nodo nuevo en el final. Insertar al final, lo único que significa en realidad es mover el fin a otro lugar nuevo, cambiar a qué hace referencia. Entonces, yo tendría que decir, si yo quiero insertar este al final, ¿sí? O sea, después que este, digamos, tendría que hacer que el siguiente de nuevo es el siguiente de fin. Hago esta conexión. ¿Sí? Y después, que el siguiente de fin es nuevo. Hago esta conexión. Ven que es exactamente lo mismo que en las listas comunes, que en las listas enlazadas simples, no circulares. Es lo mismo. Lo único que hago es como que hago espacio en el medio, inserto lo que yo quiero y cambio los punteros. ¿Sí? Siempre se tienen que acordar de ir desde adelante hacia atrás, digamos, ¿sí? De primero conectar el siguiente del nuevo, porque si no después no pueden volver hacia atrás y no los pueden conectar. Entonces, el siguiente del nuevo es el siguiente de fin, y después el siguiente de fin es el nuevo. Y ahora lo único que tengo que hacer es decir que fin ya no es este, sino que es este. Y ya está. Fíjense que sigo cumpliendo con todo. El siguiente del último es el primero. Y tengo un acceso directo al último elemento. Y ya está. Entonces, si lo piensan, el código es el mismo. Lo único que cambió es que sí o sí muevo fin. Miren, acá tienen los dos códigos. Si le hiciéramos un diff a los dos, son exactamente iguales. Con una diferencia obvia. Miren, si el fin es nulo, lo único que hago es nuevo, que apunta a siguiente es nuevo. Hago esa flechita así, semicircular, que apunta a sí mismo. Listo. La diferencia está en que cuando yo inserto al principio, yo te retorno el nuevo. Y en este no lo hago, no lo retorno acá. ¿Por qué? Porque en esta función, dependiendo de lo que pase, o yo te retorno el nuevo o te retorno el fin. En este caso, siempre te retorno el mismo elemento. Siempre te retorno nuevo. Entonces no va dentro del if o del else. Yo hago los enganches, pero después siempre te retorno lo mismo. Porque el fin siempre lo cambio. ¿Sí? Entonces, el código en sí es el mismo. Nuevo que apunta a siguiente, fin que apunta a siguiente. Listo. Fin que apunta a siguiente es nuevo. Listo. Lo único que cambia es eso, que yo en este siempre cambio el fin y en este no necesariamente. Yo acá hacía return fin, pero no lo había cambiado nunca. Era siempre igual. O sea, esa es la gran diferencia. Acá el fin era el nuevo solamente si la lista estaba vacía. Si la lista no estaba vacía, fin se quedaba donde estaba. Era la misma cosa.
Acá nunca retorno fin, siempre retorno nuevo. Entonces, si la lista está vacía, es lo mismo que acá. Insertar al principio o insertar al final, como conceptualmente no tiene diferencia, en código tampoco tiene ninguna diferencia. Es lo mismo. No puedo insertar al principio y al final si no tengo principio y final. La diferencia está cuando sí tiene algo la lista. Cuando la lista sí tiene algo, si inserto al principio, yo te retorno el mismo fin que vos tenías. Entonces, cuando yo haga fin es igual a esto, en realidad no me lo va a haber cambiado, va a ser lo mismo. En este otro caso, yo sí quiero cambiar el final. Entonces, cuando yo haga fin es igual a esta cosa, me va a hacer este movimiento. En vez de apuntar acá, va a ser esta flechita que está acá. Así. Esa es la idea, pero el código es lo mismo. Por eso le digo que la circular es hasta más fácil que la otra. Bueno, visto eso era el 16. ¿Sí? Vamos a ver el 17, vamos a ver qué es lo que nos pide y vemos qué es lo que pueden hacer. Ah, eso te iba a preguntar, Augusto. ¿Les dan, ustedes pueden usar el que ustedes quieran? Ah, C++. O sea, ustedes pueden elegir o cada problema requiere un lenguaje distinto. Ah, pero una vez que eligen, ¿tienen que hacer todos los problemas en el mismo? ¿O por cada problema pueden hacer lo que quieran? Supongo que son $500.000. No sé. Bueno, vamos a los números. A ver, voy a compartir. $17. Y suelen ser así, sí, suele ser que vos clasificás a otra ronda. Bueno, leemos el 17, ¿les parece? El 17 es un ejercicio ligeramente particular, porque les está pidiendo poder insertar en cualquier posición. ¿Sí? Básicamente dice, dado una lista circular que contiene palabras, solicitar al usuario el ingreso de una posición numérica que sea mayor que 0 y menor o igual que n, siendo n la cantidad de nodos en la lista, porque es obvio, si yo tengo 4 elementos no puedo insertar en la posición 5, es imposible. Entonces, y luego, y luego el ingreso de una nueva palabra para insertarla en la posición indicada. No sé si están leyendo, si no. Bueno, entonces dice, ejemplo, si la lista contiene las siguientes palabras, en este orden, chocolate, merengue, frutilla y caramelo, y el usuario quiere insertar la palabra menta en la posición 4, la lista quedará chocolate, merengue, frutilla, menta, caramelo. Para ello realizar dos funciones. Una que te busca la posición, es decir, vos le das el nodo al fin, el puntero al fin, como habíamos visto recién, ¿sí? Y una posición que vos querés buscar. Ahí dice parámetro, el puntero al fin de la lista y un número que indica la posición dada por el usuario. En ese caso sería el fin y 4. Y que te retorna un puntero al nodo anterior a la posición si existe. Y dice, en el ejemplo dado, el puntero apuntará al nodo con la palabra merengue. Vamos a ver. Chocolate, merengue, frutilla, caramelo. 1, 2,
Eso está bien. A ver. Claro, está bien si uno empieza desde el fin. Pues miren, posición uno, 2, 3, 4. Si esto se cumpliera, que me retorno un puntero a la posición anterior, me debería volver frutilla, porque este es el 4. Pero si empieza a contar desde el fin, que en realidad es el último, está bien, porque la posición uno sería esta. Uno, 2, 3, 4 y me devuelve este. Implementenlo como ustedes quieran, eso no importa. Lo importante es que te retorne un puntero a la posición anterior. ¿Sí? Es decir, yo voy contando, voy contando, voy contando. Obviamente en algún lado voy a tener que tener un contador y cada vez que avance le sumo uno hasta que llegue a la posición en la que yo quiero estar. Y una vez que estoy en esa posición te tengo que poder dar un puntero a la posición anterior. Entonces, bueno, van a tener que ver cómo hacen eso. ¿Sí? Que yo esté en la posición 4 pero te retorne a la posición 3. Y la otra función es insertar después. Y te doy la palabra. Acá pueden hacerlo. Por más lo que diga acá, si ustedes quieren hacer que yo te paso el anterior y te paso el nodo ya con la palabra, háganlo. ¿Sí? Si quieren cambiar el ejercicio para hacer eso, bueno, háganlo. Porque así ustedes tendrían que hacer el nodo nuevo acá adentro. Y si no, le pasan el nodo nuevo ya por parámetro, como ustedes quieran. Pero la idea es esa. ¿Sí? Yo te doy una posición y vos tenés que insertarlo en esa posición en particular. Bueno, para esto van a tener que poder menta no tendría que quedar entre merengue y frutilla. A ver. Sí, me parece que hay algo mal expresado en el enunciado del ejercicio, porque dice la posición, la lista quedará chocolate, merengue, frutilla, menta, caramelo. Es decir, que chocolate sí era la posición uno. Uno, 2, 3, 1, 2, 3. La posición 4 sería caramelo. Entonces inserta menta entre frutilla y caramelo. Sí, hay algo mal con los ejemplos. Sí, el que lo escribió me parece que le erró. A ver. Sí, sí, le erró. Es que lo que estábamos diciendo hace un rato, que te va a pasar el nodo por referencia igual. El puntero te lo va a pasar por referencia igual. Le pongas o no le pongas eso. Por eso siempre tengan cuidado cuando recorran, hagan copias. Bueno, intenten. Recuerden que, entre otras cosas, van a tener que tener en cuenta qué pasa cuando la lista está vacía. Porque a vos te dice si lo podés poner entre cero y n, pero en algún punto sí o sí tenés que cargar el primero. Salvo que quieran trabajar suponiendo que la lista ya tiene cosas, pero tal vez no sería lo ideal. Bueno, prueben, esto les va a llevar
un rato. Si alguien ya lo hizo y tiene alguna duda de lo de antes, me puede preguntar. Y Augusto, vos no sé, vos dijiste que tenías una duda que no tenía que ver con esto, que tenía que ver con el torneo. Torneo chileno-argentino de programación. Ana se mudó a Cuba. Tienes que tener ganas de mudarte a Cuba. Dale, dale. En realidad, si buscan, siempre hay, siempre hay algún torneo de estas cosas. Hay un... ¿Nunca les comentaron lo de... A ver si tengo algún ejemplo para... ¿Nunca les comentaron lo de C++ ofuscado? La idea de las competiciones estas es que vos tenés que escribir el código más ilegible que puedas. Ejemplo, 2 segundos y ya no les robo más tiempo porque esto se tienen que poner bastante. Pero está esto, que es el concurso internacional de código ofuscado. Y por ejemplo, uno de los que ganó el año pasado es esto, así como lo ven. Sí, esto es un código en C++ y funciona. Pero bueno, obviamente no se entiende nada. La idea del concurso es esto, escribir el código más complejo y difícil de leer que se pueda, pero que siga cumpliendo con su función. Es muy particular. Está bueno, qué sé yo. Bueno, continúe. Yo les diría, para probar, hagan una función, yo puedo decir pueden probar varias cosas, hagan una función para cargar datos a la lista, al final, por ejemplo, o al principio, carguen algunas cosas y después tírenle el problema de cargar en un lugar, si quieren.
que vimos recién. Acá no hay nada distinto, es simplemente insertar al final. Y tengo una función que carga datos. No importa, es para poder tener una lista sobre la que hacer cosas después. Cargo todo lo que yo quiera, listo. Ahí está. Ahora, la cuestión empieza acá, porque a mí me pide que haga la función buscar posición y la función insertar después de tal cosa. Obviamente las tengo que llamar en cierto orden, porque yo para poder insertar después de algo, tengo que saber dónde es ese algo. Entonces, sí o sí, primero tengo que retornar el nodo. ¿Sí? Chicos, concéntrense o los voto como impostor. Ahora estoy con el Phasmophobia. Ese está muy bueno. No, no nos desviemos, no nos desviemos. Entonces, la cuestión es, ¿cómo yo busco esta posición? ¿Sí? Es decir, a mí me pasan el fin, que es el punto de entrada a la lista. Y después me dicen, bueno, che, yo empecé acá, pero yo estoy buscando esta posición. Una vez que encuentres esa posición, devolveme el nodo anterior. Es decir, porque es lo que me pide, es lo que me pide el ejercicio. El dibujo es este. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, en A ver, posición, ven aquí. qué letra. Yo busco la posición 2. A la 1. Lo lógico sería decir que fin es la posición 0. Ahora Esta lógica me voy a interna abrir. puede ser como ustedes quieran, pero tiene que después ser congruente con lo que dicen. En este caso yo asumo que la posición 0 es fin. Entonces yo empiezo 0, 1, 2. ¿Sí? Yo, entonces, si yo quiero en la posición 2, lo que yo inserte me tiene que quedar acá. Me tiene que quedar ahí en el medio, en algún lado. Y si la posición 2 me tiene que quedar acá, yo lo que necesito es un puntero acá. Entrando ¿Sí? con Baupi. ¿Por qué? Porque yo después tengo un insertar después. O sea que cuando yo inserte algo, ponen que yo quiero insertar un 5. Así. Este 5 me tiene que quedar acá. Así. Ese tiene que ser el resultado final Ya vengo, bro. de lo que yo hago. Entonces vamos a ver cómo lo hace el código. La idea es siempre la misma. Yo pregunto, si fin es distinto de nulo, ¿sí? Es decir, si la lista no está vacía, eso es algo que van a tener que preguntar siempre. Yo no puedo buscar una posición en una lista que no tiene posiciones. Entonces, si fin es distinto, si fin es nulo, digamos, yo te voy a retornar null pointer. No te puedo retornar un puntero, un nodo, si no hay nodos. Si no tengo ningún lugar a donde apuntar, no puedo apuntar. Esa es la idea conceptual de lo que estoy haciendo. Entonces, si es distinto de nulo, empieza la fiesta. Digo, declaro un nodo auxiliar que es igual a fin. Listo. Ahí estoy. Van a ver que es todo lo mismo que hacemos siempre. Declaro un nodo para poder recorrer la lista y decir a dónde tengo que estar. Y acá está la joda. ¿Cómo hago para darte un nodo a una posición anterior en la que estoy parado si no puedo volver para atrás? La solución es como hacíamos en algunos borrar antes. Avanzo y después me fijo. ¿Sí? Es como si tuviéramos dos punteros. Es la misma idea. Entonces, yo empiezo en la posición 0, que es el fin. Listo. Y digo, hago un do while, porque lo quiero hacer al menos una vez. Aumento el número nodo. Vamos a poner una variable acá que se llama número. Nodo. Que empieza en 0. Entonces, empieza el algoritmo. Declaro el puntero auxiliar, ese de ahí. Declaro una variable número nodo que es 0, que está acá. Después, do. Listo, lo hace. Número nodo más más. Empiezo. Este en vez de 0 es 1. Digo, número nodo es igual a la posición que yo busco, es decir, 1 es igual a 2. No. En este caso no. Entonces, este if no se cumple, vale else. Y dice, auxiliar es auxiliar que apunta a siguiente. Listo. Esta flechita no existe más y apunta acá. Ahí.
Ahora, while, auxiliar sea distinto de fin. ¿Por qué esta condición? Porque esta condición significa que llegué al final. Si auxiliar es igual a fin, significa que yo di toda la vuelta, ¿sí? Que yo empecé acá, di toda la vuelta y llegué al mismo lugar. Significa que recorrí toda la lista y no encontré la posición que vos querés, ¿sí? Básicamente significa que me diste una posición que se sale del rango al que yo puedo acceder. No, no. Para saber el final, ahora siempre preguntás si lo que vos estás recorriendo es el fin. Porque imagínate, claro, eso es algo que no lo vimos. Ahora cuando terminemos de ver esto, si quieren lo vemos. ¿Cómo imprimir una lista circular? Bueno, Juan, si vos hiciste eso, tendrías que validarlo afuera. Tendrías que tener una función, por ejemplo, que te devuelva la cantidad de elementos de la lista y ver si el número está ahí. Sí, sí, como vos quieras. La cuestión ahí sería que vos tendrías que o llevar en algún lugar la cuenta de cuántos elementos tiene o calcularlo cada vez. Y si lo calculás cada vez, te metés en problemas de eficiencia, porque cada vez que vos querés insertar algo, tenés que recorrer toda la lista. Es una locura. No hay drama cuando tiene 10, 100 elementos. Cuando tiene 10 millones, cada vez que querés insertar algo nuevo, tenés que hacer 10 millones de movimientos de puntero. Parece un poco mucho. Bueno, entonces, hice este movimiento. Digo, auxiliar, ¿es distinto de fin? Y sí, en este caso auxiliar y fin no apuntan al mismo lado. Entonces, sigo. Número nodo más. Ahora esto es un 2. Y ahora pregunto, ¿número nodo es igual a posición? 2 es igual a 2. Sí. En este caso sí. Y estoy exactamente donde yo quiero estar. Porque yo sé que yo lo quiero insertar acá. Y estoy parando, digamos, una posición antes. ¿Ven lo que hice? Yo primero sumo a la variable que cuenta la posición, pero auxiliar todavía no lo avanzo. Entonces, sumo a la posición antes de avanzar el puntero. Es la misma idea que usar dos punteros, uno que avanza y uno que se queda, es lo mismo. Nada más que en este caso uno es un número. Avanzo el contador antes de avanzar el puntero. Entonces puedo decidir. Esa es la idea. Siempre me quedo atrás. Como en este caso el contador es la posición en la que yo quiero estar, te retorno auxiliar. Es decir, te retorno este nodo, digamos un puntero a ese nodo. Como te retorno un puntero a ese nodo, ahora puedo llamar a la otra función, que era insertar después. Miren cómo lo hago en el programa principal. Acá. ¿Sí? Bueno, acá cargo la lista, qué sé yo, y después pido la palabra agregar, lo hago con un sein, te pido la posición, y acá ya tengo todos los datos. Quiero lo que vos querés agregar y tengo la posición de lo que querés poner. Entonces digo, un puntero a un nodo anterior lo igualo a lo que me devuelva esta función, que es lo que hicimos recién. Entonces, esta función me va a devolver un puntero a este nodo, a ese nodo. Y después digo, che, si la función fue exitosa, es decir, si no me devolvió nulo, porque acuérdense, devolvía nulo si no encontraba dónde insertarlo. Si yo te pasé una posición no válida, te devuelvo nulo, listo, no se puede insertar. Una vez que sí logré encontrar la posición, te devuelvo un puntero a un nodo. En este caso, como va a ser un puntero a este nodo, no es nulo. Entonces ejecuta el if y dice insertar después y te pasa anterior y palabra. En este caso, supongamos que palabra es un número, que es 5. El dato es lo de menos. Y me pasa anterior, que es un puntero a este nodo. Listo. Recuerden que es un puntero a ese nodo. Entonces, anterior, ya vamos a ponerlo. Anterior es este. Anterior. Ahí está. Vamos a la definición de insertar después. Eh,
Insertar después es re fácil, es re pavo. Lo único que hago es digo, bueno, creo un nodo nuevo con lo que sea que yo quiero insertar. Vamos a crear un nodo nuevo. En este caso es un string, pero más fácil de escribir con números. Vamos a poner un 5. Ahí. Creo un nodo, le pongo el dato que yo quiero. ¿Sí? Esto es nuevo. Esto se está convirtiendo como en el juego ese de cartas. Siga la reina, siga la reina. Siga el puntero, siga el puntero. Nuevo es un nodo. Nuevo que apunta al dato, digamos, es el dato que nosotros le queremos poner. En este caso un número. Después digo, nuevo que apunta a siguiente es anterior que apunta a siguiente. ¿Ven cómo voy haciendo las conexiones? Es muy fácil. Nuevo, este puntero a siguiente apunta al mismo lugar que anterior, que apunta a siguiente. Hice esta conexión. Ahí, con esta línea. Y después, anterior que apunta a siguiente es nuevo. Eliminé esta flecha, hice esta conexión. Así. Esta conexión no existe más. ¿Qué logré? Logré insertar el nodo en la posición en la que me pedían. Si yo vuelvo a incontar desde 0, tengo la posición 0, la posición 1, la posición 2. Y quedó el nodo nuevo en donde yo quería que quedara. ¿Se vio más o menos lo que hice? Obviamente esto es una guía, la idea es que después ustedes terminen de hacer el ejercicio, pero que ya tengan algo más de donde agarrarse. ¿Cómo solucionar esto? Se les pueden haber ocurrido un montón de cosas distintas. Ustedes háganlo como a ustedes les parezca. La idea siempre es tratar de no declarar, por ejemplo, más cosas de las que necesitan. ¿Sí? No declarar, por ejemplo, el contador y además otro puntero más y bla, 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 bla. Copiar, ¿qué parte? ¿Esto? ¿Estas dos cosas? Eh, ¿Por qué no? Eh, ¿Cómo es esto? Uh, o sea, se los pego ahí. Mm, y después te doy el link. ¿Le pongo contraseña? No, no, no tiene sentido. Oh, ¿qué meses después de leerse? Interesante, interesante. Qué buena película. Pi TP3 17. Era 17. Ok, listo. ¿Sabes, no? Lo que podrían hacer ustedes es el resto, si quieren. Analicen bien eso y hagan esto. Traten de hacer el carga de datos y el programa principal que todo esto funcione. ¿Sí? Les iba a mostrar el imprimir. El imprimir es muy parecido. ¿Sí? Es muy parecido en la que la idea es recorrer toda la lista. Tiene algún par de cosas más. Porque uno dice, bueno, imprimir y te paso el fin. Acá siempre acuérdense, en vez del inicio te paso el fin, pero toda la idea después es la misma. Te digo, si fin es distinto de nulo, básicamente si la lista no está vacía,
porque el concepto es siempre el mismo. Si la lista está vacía, no te puedo imprimir nada. A lo sumo te podría imprimir la lista está vacía. Listo, ya está. Declaro un nodo auxiliar al siguiente del fin. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve que vos me imprimas el final y después empeces la lista. Siempre empiezo desde el siguiente. Eso es algo, eso es lo que ustedes tienen que ver. Bien. Eso se entiende, ¿no? ¿Por qué hago esta línea? Supongo que sí. Y después nada, que como nosotros tenemos acá, vamos a dejar esto como estaba. Todo esto se va. Ahí, ahí, ahí. La lista es esta. ¿Sí? Empieza desde fin. Pero la cuestión es esta, que en realidad el fin no es el principio de la lista, es el fin. Lo que sí nos sirve es para tener una referencia constante a dónde empieza. Entonces, si yo quisiera imprimir, la lista esta en realidad no es 1, 2, 3, 4. La lista es 2, 3, 4, 1. Guarda con eso. Claro, porque el fin es el 1, no es el principio. Todo el código lo que dice es, si el fin es distinto de nulo, el auxiliar es el siguiente a fin. Es decir, es el primero. Entonces yo empiezo a imprimir desde el primero. Imprimo el dato y avanzo auxiliar. Imprimo el dato, avanzo auxiliar. Imprimo el dato, avanzo auxiliar. ¿Y cuándo freno? Cuando llegué al mismo lugar donde empecé. Entonces, imprimo el dato, ahí, avanzo auxiliar. Avanzo auxiliar. Imprimo el dato, avanzo auxiliar. Ahora lo vemos. Imprimo el dato, avanzo auxiliar. Imprimo el dato, avanzo auxiliar. Pero acá, ¿qué pasó? Acá el while se cumple. Auxiliar no es distinto de fin que apunta a siguiente. Significa que volví al lugar donde empecé. Con un for es imposible. Hay muy pocas cosas que sean imposibles, Walter. Si uno quisiera escribir esto con un for, sí, esto, si no me equivoco, está en la teoría. No, no debería ser imposible con un for. Estaría bueno que probaras. A ver si sale. Eso es lo clásico que dicen los profesores, ¿viste? Cuando en realidad no les sale y te dicen, no, bueno, probalo y me interesa tu educación, obviamente. Pero no, en serio, probalo a ver si podés hacer que ande. Toda la idea de la materia es eso. A ver. Nodo asterisco. Vamos a copiarlo acá. Vamos a ver lo que dice Walter. Vamos a ver si funciona igual. Uh. Nodo asterisco auxiliar igual a fin. Que apunta a siguiente. Auxiliar sea distinto. Esa ya no me gustó mucho. No hay null pointer. Entonces acá tenés el problema con el for. Porque si vos lo quisieras poner igual, vos tendrías que poner auxiliar sea distinto de auxiliar de fin. Claro, pero eso no lo va a poder hacer nunca. No se va a ejecutar nunca. Claro. Bueno, sí.
tenés este problema. En algún momento se iban a cruzar con esto. Bueno, tratemos de avanzar. Entonces, este era el 17, ¿sí? Y esto es el imprimir. Avanzo, 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 avanzo hasta que llego al mismo lugar. Las condiciones para recorrer básicamente siempre va a ser esto. Siempre va a ser cuando yo llegue al mismo lugar del que salí, listo. Por eso es lo que decía la filmina, que en realidad no importa dónde ustedes empiecen a recorrer. El concepto es el mismo. Corto cuando vuelvo al mismo lugar. El tema es que se supone que la lista tiene un orden, que hay un primero y un último, por más que sea circular. Bueno, a ver. Bueno, mira que lo cerré. Qué cantidad de cosas. Teoría 3, a ver, sí, debería estar. Acá está el insertar al principio. Acá está el insertar al final. Acá está el recorrer. Y acá está el eliminar, que bueno, tendríamos que verlo cuando lleguemos a eso. El eliminar es lo mismo. Es lo mismo, 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 mismo que en el otro. Es la misma idea. Le tengo que hacer un bypass. Nada más. Lo pueden leer en la teoría, si quieren. Pero van a ver que lo que pregunta es lo mismo. Es decir, si el siguiente a mí es el dato que yo quiero, a eliminar es el siguiente. La única diferencia es esto. Es esto que está acá. Tienen que pensar qué pasa si el que yo quiero borrar es el último. Pero después es lo mismo. ¿Ven? Pregunto por el siguiente. Si el siguiente a mí es el que yo quiero borrar, listo, lo marco. Lo marco significaba que yo hacía esto. Ponía a eliminar. Ahí. ¿Sí? Una vez que lo marco, digo, auxiliar que apunta a siguiente es a eliminar que apunta a siguiente. Hacía este bypass. Así. ¿Ven que es lo mismo? Y después borraba a eliminar. Por eso les digo que no me pareció necesario verlo así en profundidad porque es lo mismo que ya vimos. Lo único que tengo que hacer es encontrar a dónde está lo que yo quiero borrar. Y ven que la condición es la misma, mientras auxiliar sea distinto de fin. ¿Por qué? Porque yo empecé en fin. ¿Sí? Voy a ir recorriendo hasta que llegue al mismo lugar. Ahora, ¿qué pasaba cuando el que yo quiero borrar sí es el final? Ya que está, vamos a mirar, total. Supónganse que auxiliar quedó acá. Ahí. ¿Sí? Y yo quería borrar este, el uno. Entonces dice, a eliminar, o sea, auxiliar que apunta a siguiente, que apunta a dato, ¿es lo que yo quiero borrar? Yo quería borrar el uno. En este caso, sí. Listo. A eliminar es auxiliar que apunta a siguiente. Listo. A, eliminar. Y acá yo pregunto, a eliminar, ¿es fin? ¿Esto se cumple? Sí. Listo. Entonces, fin es auxiliar. ¿Qué estoy diciendo conceptualmente? Que el último ahora es el antepenúltimo. El último es el penúltimo, en realidad. ¿Sí? Porque yo eliminé, es como, yo tengo una fila de cosas y saco el último. Bueno, el último ahora va a ser el que estaba antes que el último. No hay mucha ciencia. Es el último, es el único movimiento distinto. Después digo lo mismo. Auxiliar que apunta a siguiente es a eliminar que apunta a siguiente. Entonces, básicamente, esta flecha la hago más corta. Esta flecha ahora llega hasta acá. Esto se elimina. Ahí. Y digo, borro a eliminar. Listo. Todo esto. ¿Ven? La idea es la misma. No, no cambia nada en realidad. Es el bypass ese de los punteros. Lo único que sí cambia es esta parte. Tengo que tener en cuenta qué pasa si el que yo quiero borrar es mi punto de entrada. ¿Vieron como en el eliminar de las listas comunes tenían que preguntar, che, el que yo quiero borrar es el primero?
Acá tienen que preguntar si el que quieren eliminar es el último. Hay que comprobar si hay uno. Vos decís, por ejemplo, vamos a ver si encontramos un error en la matrix. Si hay un solo elemento, tenemos esto, por ejemplo. Así, ¿no? Entonces nosotros decimos, nodo auxiliar es fin. Ahí. Nodo eliminar, todavía igualado a nada. Entonces vos decís, auxiliar que apunta a siguiente que apunta a dato. ¿Es el dato a borrar? Yo quería borrar el uno. Auxiliar que apunta a siguiente es este mismo nodo. ¿Es igual a dato a borrar? Sí. En este caso, sí. Entonces, a eliminar es auxiliar que apunta a siguiente. Acá se empieza a llenar de punteros, pero no significa que vaya a andar mal. A eliminar. Listo. Ese. A eliminar es igual a fin. Sí, en este caso sí. Entonces fin es auxiliar. En este caso no va a cambiar nada, porque ya están igualados al mismo. Auxiliar que apunta a siguiente es a eliminar que apunta a siguiente. Esta se mantiene, es la misma. Y después borrás eliminar. Listo. Y básicamente te quedó la lista vacía. Vos retornás fin, que ahora lo que va a tener va a ser null pointer. Nada, va a apuntar a nada. Entonces cuando vos vuelvas de la función y hayas hecho fin es igual a eliminar de tal cosa, te va a quedar fin igual a null pointer. Listo. Tenías una lista de un solo elemento, ahora tenés una lista vacía. Joya. Al toque roque. Eh, bueno, 3, 18, 18, 18, 18. Deberíamos poder... Son 2 y 20 recién. Ejercicio 18. Cargar en una lista circular insertando al final los títulos de las charlas que se darán en una conferencia de tecnología. Independientemente de cómo las ingrese el usuario, se deben almacenar con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Imprimir la lista resultante y solicitar al usuario el ingreso de un título e informar si existe en la lista. La búsqueda debe ser case insensitive, es decir, sin importar que se ingrese con diferentes mayúsculas y minúsculas, si el título coincide, debe informarse que existe. Este no debería ser tan complejo. ¿Sí? Entonces, vamos a descomponerlo un poco. Lo primero, por más que tenga dos incisos, lo primero que tienen que hacer es cargar. Acá ya no dice se recibe una lista, nada, no dice cargar. Entonces, cargar en una lista circular insertando al final. Básicamente tienen que hacer lo que les dije que tenían que hacer en el anterior. Una función de carga. Otra cosa que van a tener que hacer, incluso antes de empezar con el A, van a tener que hacer una función que, como en los dos ejercicios obligatorios anteriores, lo ponga la primera en mayúscula y el resto en minúscula. Eso la deberían tener recontra clara ya porque lo tuvieron que hacer dos veces. Muy sencillo, es un for y listo. Y después sí, imprimen la lista resultante. Y después hacen el B. Acá dice la primera en mayúscula y el resto en minúscula. No dice la primera de cada palabra. Dice primero en mayúscula y el resto en minúscula. Listo, ya está. Quédense con eso. Bueno. Ah, guarda con esto. Se los digo amigablemente. Si en un ejercicio obligatorio se vuelven a encontrar con algo así, que tienen que informar si existe o no, yo personalmente cuando corrija ya no voy a aceptar esto de uso una variable que es un contador, que le sumo cosas y después si vuelvo y es distinto de cero o no. Hay una razón por la que existen los booleanos. Listo. No, no hay mucho más que decir. Hay una razón por la que existe. Esa función debería retornar verdadero o falso
o como mucho informar adentro de la función. Así que no sé, piénsenlo. Pero eso de usar contadores es medio muy de pi, muy de hippie. Así que mírenlo. Bueno, empiécenlo. Gran parte de esto ya lo tienen que tener hecho, porque ya deberían tener el insertar al final, el bajar todo a la primera mayúscula y la resta en minúscula, en algún lado lo tienen que tener hecho. Así que básicamente lo que tienen que hacer es el cargar. Avísenme cuando tengan hecho el A. No me acuerdo honestamente qué es el 11. Avísenme, ahora lo busco. Avísenme cuando tengan listo el A y lo chusmeamos. Y después vemos el B. Déjame buscar qué era el 11. Ya te digo si tenía sentido o no usar un contador. Dos listas. Sí, eso estaba leyendo. Tipo de dato string, ordenada según el alfabeto y retorna una tercera lista. El 10, ok, largo el 10. Una lista con palabras ingresadas por el usuario. Ujú. Y la cuestión es ¿para qué usaste el contador? Dame contexto. Bueno, pero ahí sí tiene sentido. Ahí tiene sentido porque vos de alguna forma tenés que poder contar cuántas veces aparece. Pero acá te pregunta si existe, no si cuántas veces aparece. La otra, en vez de usar un contador, es como lo que habíamos hecho, no me acuerdo en qué momento. Vos podés decir, agarro este elemento de la lista y me fijo si existe a partir del siguiente. ¿Entendés? Yo agarro, por ejemplo, una lista que tenga 4 elementos. Yo agarro el primero y ¿qué hago? En realidad es una función que me dice si existe, pero que busca a partir del segundo. Entonces, yo a partir del segundo elemento busco el primer elemento. Si me da que existe, y ya sé que se repite. Porque en realidad no importa si se repite una vez o si se repite 3, o 5, o 20, o si toda la lista es el mismo dato. Yo quiero saber si se repite, no cuántas veces se repite. A ver, Mateo. Mientras P sea distinto de nulo. No, es que, no sé, el vecino estaba trabajando en algo en el techo y se está volviendo loco. David, Sí, yo estaba tratando de arreglar eso. ¿Querés que comparta pantalla y directamente lo vemos desde mi código? bueno, dale. De nuevo, para el resto, los que quieran seguir con el 18 que estaban haciendo, sigan, esto es una duda particular. A ver. eh, A ver, entonces ¿Hacemos? ahí arriba tenés la función esta, está en lista. Joya. A ver qué haces acá. Recorrer lista. Le Acá quiero pasa. cargar la lista con ¿Cómo? los repetidos. Que acá quiero cargar la lista con los repetidos. Ok. Sí, déjame ver. Nodo auxiliar es inicio. Auxiliar es distinto de nulo. Ok. Y avanzás a auxiliar.
Después, si está en la lista inicio que apunta. Hasta ahí, joya. Yo sacaría y trataría de sacarme la costumbre esa de poner igual igual a true. Porque la función ya te devuelve verdadero o falso. Eso es lo que digo siempre. Sí, sí, pero siempre me olvido. Está bien, está bien. Entonces, ahí. Hasta ahí, exactamente lo que yo les iba a mostrar. Para el resto que esté mirando, lo que él está haciendo es, dice, empiezo a recorrer la lista. Entonces, el for de afuera se para en el primer elemento. Y el if lo que dice es, che, el valor que está en la lista, en este elemento, que es el principio, por eso dice auxiliar que apunta a dato, está en la lista a partir del siguiente inicio. Si eso le da true, bueno, hace algo. Si no, avanza auxiliar, porque el for se sigue ejecutando, y dice, el segundo está a partir del tercero, el tercero está a partir del cuarto, y así, y así, y así. La idea está joya. Y después, a ver, un nodo nuevo, le pones el dato, nuevo que apunta siguiente, estás insertando al inicio de repetidos, digamos. Sí, Parecería que está bien, ¿sí? mira, te muestro. No, no sé por qué no funciona. A ver. Me carga todo. Déjame, déjame tratar de interpretar lo que estoy viendo. A, B, C. O sea, los datos están bien. Pero me carga la lista normal. A, B, C, D, A, B. O sea, te la imprime dos veces y después una No, pero eso tercera al revés. no, claro, mira. A ver el resto del código. Primero imprimo la lista para saber cómo quedó. Sí. Después llama la función, imprimo la lista original y después la lista de los repetidos. Esto lo voy a borrar, total no, para que no me lo imprima dos veces. Ah, Pero como acá puse que le inserta al inicio y la función de carga, la carga ya entendí. Te los inserta en la otra lista, no, no importa si está repetido o no. exactamente. Ahí lo voy a cargar de vuelta. A, B, C, D, B, A. Ok, está bien. Te lo inserta todo independientemente de lo que haga. Bueno, Claro. déjame ver el código de vuelta. Déjame seguirlo un poco mejor. Y ahí la cagaste. Perdón. En el if estás preguntando, está en lista inicio que apunta a siguiente, cuando debería ser auxiliar que apunta a siguiente. Ah, A ver, fíjate ahora. ahí está. Joya. Si no funcionaba me tenía que retirar porque... Joya. Sí, es un tema eso, porque a veces o uno lo saca de otro ejercicio que hizo o viene con toda la inercia de que se hace así y no te fijas eso. Joya. Bueno, gracias David. De nada. Bueno, ¿cómo van con... ¿Hicieron hasta el A, al menos? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Un poquito? ¿Ya están en el B?
transferencia de tecnología, independientemente de cómo las ingrese el usuario. Se deben almacenar con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Vamos a ejecutarlo primero. Vamos a ver, qué sé yo. Programación. Matemática. eh, el Pepe. X, de minúscula. Ahora. Título a buscar. Matemática. El título se encuentra en la lista. Set. Listo. ¿Sí? Funciona. Ahora vamos a ver cómo lo hice. Primero, vamos a minimizar todo. Ahí. Ahí también. Ahí. Joya. Primero que nada, necesito crear una lista, o sea que necesito los nodos. Simplemente va a tener un string, que va a tener un título, y un puntero, un nodo que va a apuntar al siguiente. ¿Sí? Hasta ahí nada extraño. Entonces, creo una lista circular vacía. Como vimos, siempre creo el fin, lo asigno a nulo. Y ese fin ahora le asigno a fin lo que me devuelva esta función que es carga de datos. ¿Sí? Igual que vimos hasta ahora. Entonces, vamos a abrir carga de datos. Declaro una variable título para cargarlo, un nodo, un puntero, un nodo nuevo. Esto métanselo siempre en la cabeza que lo ideal sería no inicializar el nodo hasta que no estén seguros de que lo necesitan. Pido el título de la charla, hacemos un getLine, vamos a... Nah, mejor. Bueno, acá podrían validar, es verdad, se ve que me lo salteé. El tema de que poner la X siempre en minúscula, porque vieron que recién yo ponía X en mayúscula y no me lo tomaba. Después pónganlo, si quieren. Básicamente, el primer carácter lo ponen en minúscula. Listo. Si quieren validar más cosas, bueno, vaya ustedes. Entonces, mientras el título sea distinto de X, ahora sí instancio el nuevo nodo. O sea, ahora sí pido el espacio de memoria para ese nodo. El cero. Sí, el cero. Más fácil. Correcto. O pone un... También. O lo comparás con las dos cosas distintas. Sí, cualquiera de las dos funciona. Entonces, nuevo que apunta a título, convertir título. Porque me pedía que la primera letra esté en mayúscula y el resto en minúscula. ¿Sí? Entonces, el dato que va a tener adentro va a ser el resultado de llamar a esta función. Esta función, esto se lo tienen que recontra haber visto, dice, si la cadena no está vacía, pongo el primer carácter en mayúscula y después un for a partir de la posición 1, hasta la longitud de la cadena. ¿Sí? Lo único que hago es, la cadena en esa posición la pongo en minúscula. Esto lo tendrían que haber hecho como, no sé, un montón de veces ya. Puede que no hayan tenido este if, es lo mismo, no importa, pero esto lo tienen que haber visto un millón de veces. ¿Sí? Esto es algo que vi también y lo corregí un montón de veces. Que, por ejemplo, hacían esto, pero este empezaba desde cero, pero acá ponían un if, hacían una cosa así, qué sé yo. If i es cero, hago un continuo, una cosa así. No, horrible, horrible, horrible. ¿Sí? No, esto no. ¿Por qué? Porque no es que acá es una condición de si es, no sé, la posición impar o es un número múltiplo de 325 o algo así. No, es la primera posición. Si ustedes quieren hacer algo distinto con la primera posición, háganlo afuera. Y que después empiece desde la segunda. ¿Sí? Esto no lo hagan así porque, no, feo, 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 horrible. Entonces, empiezo desde uno hasta uno menos que la longitud y lo pongo todo en minúscula. Listo. Esto no tiene ninguna complejidad inherente. Ahora está la cuestión. Fin. Ahora va a ser lo que me devuelva insertar al final, porque me pedía insertar al final. ¿Qué le paso? Le paso el fin actual y el nodo nuevo que yo quiero insertar. Y llamo a insertar al final. Esta es la misma función que ya vimos varias veces, no tiene nada extraño. Si fin es nulo, hago la flechita así, que vuelve a sí mismo.
y si no es nulo, hago las conexiones. Y ya está, y te retorno uno. Este código lo tienen en la teoría, lo pueden sacar de ahí y listo. Por eso les decía que el tema de hacer funciones que reciban nodos enteros es que después lo pueden usar para cualquier cosa, no importa el dato que tenga dentro. Bueno, una vez que hicimos eso, volvemos a pedir el título y volvemos a recibir el título y así, y así, y así. Esta función de carga no debería tener en sí una dificultad particular, porque es la misma función que tendrían que haber hecho para las listas comunes. Es lo mismo. Crean un nodo y se lo pasan a una función. Ahora si querés lo vemos. En vez de poner inicio es igual a tal cosa, es fin es igual a tal cosa, pero en sí la idea de cargar una lista es la misma. Después, acá está, ya hicimos la carga, llamo a la función imprimir, que es esta que vimos recién, exactamente la misma. ¿Sí? Si fin no es nulo, me muevo al primer elemento de la lista, acuérdense que fin es el último, me muevo al primero y empiezo a imprimir. Imprimo, 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 imprimo. Listo. Después te pido el título que vos querés buscar, porque lo que pide el ejercicio, si no leí mal, solicitar al usuario el ingreso de un título e informe si existe. Listo. La búsqueda debe ser case insensitive, es decir, yo lo puedo ingresar como yo quiera y me tiene que decir igual si existe o no. Para decirme si existe o no, no es que tiene que estar todo en minúscula o todo en mayúscula. Tiene que, de la forma en la que yo lo ingrese, pasarlo a la forma en la que él espera que esté. ¿Cuál es la forma que él espera que esté? Y en un título. Fíjense que cuando yo lo cargué con lo que me devuelve esta función. Entonces yo, no importa cómo el usuario lo ingrese, lo voy a tener que comparar con lo que me devuelve esta función. Eso es lógico. Tengo que comparar una cosa con otra que sea igual, que sea comparable. Entonces acá digo, si la función existe, que le paso fin y lo que sea que vos ingresaste, pero convertido con la primera en mayúscula y el resto en minúscula, si esta función me devuelve verdadero, ven que no le puse igual igual a true. Si la función me devuelve verdadero, te digo que se encuentra en la lista. Y si no, que no se encuentra en la lista. Entonces, la cuestión es cómo funciona esto. Bueno, existe, devuelve un booleano y recibe un puntero, un nodo y un título que yo estoy buscando. Y vamos a ver cómo lo hace. Lo mismo de siempre. Si la lista está vacía, te devuelvo falso. Listo, no tengo que mirar más nada. Si está vacía, no hay nada que buscar. Ahora, cuando no está vacía, es muy parecido, compárenlo con el imprimir. Es lo mismo. Declaro un puntero al siguiente de fin, es decir, un puntero al principio. Esto es lo que no se tienen que olvidar, que fin es el final, no es el principio. El principio siempre es el siguiente de fin. Y después digo, si el título que está en auxiliar es el título que yo estoy buscando, te devuelvo verdadero. Ya está, ya lo encontré, no hay necesidad de contar cuántas veces aparece. No es que te dice, si aparece más de 3 veces, hace tal cosa. No, si aparece en la lista, devuelvo true. Listo. Si este if no se cumple, avanzo. Y voy a avanzar hasta que se cumpla este if o no se cumple este while. Entonces, si encuentro el título, te retorno true. Si no lo encuentro, esto va a seguir avanzando, avanzando, avanzando. Y va a llegar un punto en el que auxiliar no va a ser distinto del primero de la lista. Es decir, lo mismo acá, volví a donde empecé. Empecé acá, di toda la vuelta y volví al mismo lugar. Entonces, el código es casi lo mismo, porque yo quiera imprimir o quiera buscar, lo que estoy haciendo es lo mismo. Es avanzar, 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 avanzar hasta algún momento. La diferencia está acá, que en vez de imprimir, yo hago una pregunta. En vez de imprimir, hago una pregunta. Pero todo el resto del código es exactamente igual. Entonces, si esta función me retorna true, significa que lo encontró.
Y si lo encontró, imprime una cosa, y si no, imprime otra. No tenía tanta ciencia este ejercicio. ¿Sí? Básicamente era saber adaptar el imprimir para buscar algo en vez de imprimir el dato. Pero después el código es el mismo. Bueno, ¿alguna duda sobre este? Ya son -5. ¿Alguna consulta de esto que hicimos? Se entendió bastante claro, ¿no? Lo del circular. Ahora tienen que hacer ejercicio. Ahora, veamos. Nosotros quedamos en el 18. ¿Sí? Hicimos. El 16 lo hicieron ustedes y después lo vimos. Ya vimos el imprimir. Hicimos el 17. Hicimos el 18. Nos vemos, Mateo. El 19 es muy sencillo. Bastante sencillo. Lo único que tienen que ver es lo de eliminar que el código está en la teoría. Y después le quedan 2 ejercicios nomás. Ya está. Yo creo que para la semana que viene, cuando les den el ejercicio práctico, deberían haber podido terminar toda el práctico. Porque de circulares le quedan 3 y les quedaban los que tuvieran de listas. Pero deberían poder terminar todo. Bueno, Augusto, qué es lo que no te funcionaba? La práctica 3 debería arrancar la práctica 4, ¿no? Claro, yo supondría que sí, el fin de semana, si no me equivoco, les dan el trabajo y el lunes deberían arrancar la otra. Creo, igual se van a publicar la fecha. ¿Qué es lo que no te funcionaba de la teoría, Augusto? A ver si lo podemos ver más o menos fácil, si no después te mando un correo. Si no, decime en qué filmina estaba. Yo tenía abierta por acá la...